Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Colegio Alemán de Cali. Soy Diana Ramírez Montes de Oca, AVI 97 y mamá de Samu. Hoy les vengo a hablar de la lonchera de Samu y todo lo que gira en torno a las loncheras y a la alimentación de nuestros niños. ¿Cómo empezó esta idea a surgir en mi cabeza? Porque todas las mañanas todo era como un desastre pensar qué le va a mandar a Samuel, que se coma, que sea nutritivo, pero que también le guste. Y era un dilema y todos los días era pensar algo diferente porque probablemente Samuel se iba a aburrir de comer todos los días lo mismo. En medio de todas estas circunstancias, un día me senté y dije, tengo que hacer una planeación, ¿qué me invento? Y de tanto pensar, de tanto conversar con otras mamás, hay muchos grupos de mamás de apoyo que ese tema empezó como a volverse común. ¿Qué le mandan ustedes al niño al colegio? La otra preguntaba, una le respondía. Entonces uno va recogiendo ideas. De ahí pues empezó como a surgir la idea de tener un proyecto, sobre todo pensando en Samuel, en que a Samuel le gustara, y yo como meta para satisfacción propia era que su lonchera llegara vacía. Que es súper importante para mí y todos los días pues trabajo en ello. Siempre digo que hay 4 elementos que son fundamentales en la lonchera. El primero es el amor, y como yo le digo a Samuel, que ese es el ingrediente secreto. La sorpresa, la creatividad y la planeación. Bueno, teniendo estos 4 ingredientes, garantizas que la hora del recreo para los niños, para tu hijo, para tu hija, sea especial, porque tiene el factor sorpresa. Entonces abre la lonchera y a pesar de que yo, por ejemplo, involucro a Samuel en toda la construcción de la lonchera, le pregunto qué le gustaría, cuáles son como las frutas o los vegetales o los ingredientes que le gustaría ver, hay algo de sorpresa, y es que yo, por ejemplo, le meto una notica o le pongo unas decoraciones, unos accesorios que hacen esa lonchera diferente. Entonces la hora del recreo se vuelve súper especial porque el niño abre la lonchera y se encuentra ahí el factor sorpresa. Y además de ver algo bonito, pues lo va a probar y le va a gustar muchísimo. Y lo más importante para uno como papá es que le está dando nutrición y alimentación a través de elementos que son muy fáciles de conseguir o que son de la canasta familiar probablemente, y no nos enredamos mucho con ese tema. De todo lo que en este proceso yo he podido leer y lo que he podido conversar con personas que están en el medio, porque yo no soy nutricionista ni mucho menos, pero sí me preocupa porque mi hijo se alimente bien, ya que sé las repercusiones que tiene a futuro una mala alimentación en los hábitos alimenticios, y todo lo que uno pueda crear desde casa sanamente, eso probablemente va a tener una muy buena repercusión a futuro. Entonces, siempre sabemos que las loncheras aportan el 15% de todo el contenido calórico que deben tener los niños. Entonces hay que lograr que ese porcentaje esté constituido por buenos componentes. Las loncheras deben ser una mezcla de colores, de formas, que tenga carbohidratos, que tenga grasas, que tenga proteína. Todos esos elementos suena como muy complejo, pero en realidad uno con el día a día y, como decía antes, con una planeación puede lograrlo. Uno se puede sentar el domingo, puede ser un buen día para hacer esta planeación, o el sábado, y ver qué le gusta, cuáles han sido como esas loncheras más exitosas, podemos llamarlas de alguna manera, y asimismo armar la lonchera de la semana o de 15 días o de un mes e ir a comprar con base en esa información. Hay otro mito que me parece importante resaltarlo aquí, y es que comer saludable o comer nutritivo tiene 2 características que son que no es rico y que además es muy caro. Pues no es así. Uno puede comer saludable y puede comer nutritivo y a la vez que sea muy rico, y como les decía hace un momento, no tiene que ser costoso. Uno consigue cosas en la canasta familiar con las cuales puede hacer loncheras muy nutritivas y a unos precios módicos, las frutas con vegetales. Obviamente uno puede variar ingredientes y puede usar unos que probablemente resultan un poco más elevados, pero lo puede hacer con una harina, por ejemplo, un pancake con una harina normal, no hace mal, puede ser integral. Y ya si queremos pues elevar un poquito, entonces sería una harina de almendras, una harina de arroz. Ahorita tenemos harinas de todos los tipos y la idea es buscar que cada vez sean elementos menos procesados y que los niños puedan comer de la manera más natural posible. También caemos como en el error de
que lo fácil entonces se convierte en un paquete. Los paquetes son el enemigo número uno de las loncheras porque no están aportando nada y lo más triste es que el niño no va a saciar el hambre, le va a generar es como más ansiedad y entonces va a seguir comiendo paquetes o el dulce y al final del día no va a estar bien alimentado. Esas son cosas que yo quisiera que todos fuéramos un poquito más conscientes de eso. Y por supuesto los niños aprenden mucho desde el ejemplo, cómo se sirve el desayuno en casa, cuáles son esos elementos que componen un desayuno, qué almuerzan, cómo almuerzan, qué almuerzan y asimismo la cena, porque ellos de ver y de estar como repitiendo estas dinámicas en casa ya se les hace habitual y se vuelve muy amigo de los vegetales o de las frutas y ya cuando las ven en su lonchera pues no es como que uy, qué pereza el castigo del vegetal o la fruta. Entonces es como invitarlos a que todos hagamos parte de esto, que la lonchera no se convierta en una pesadilla, en un dolor de cabeza, sino al contrario en un plan familiar. Hey, vamos a ver qué vamos a mercar para la lonchera, qué quieren esta semana para la lonchera y así mismo todos van haciendo parte de esto y al final el resultado va a ser como la meta alcanzada de todos. Cuando las loncheras cumplen con tener estos elementos, colores, formas, todos los grupos alimenticios, logramos un resultado en nuestros hijos que tiene un muy buen impacto positivo tanto en su desarrollo físico como el mental. Entonces, si son niños que vienen al colegio a estudiar, obviamente si tienen una lonchera nutritiva, rica, divertida, eso va a ser parte de ese desarrollo y van a ser niños que tienen un mejor desempeño en el colegio y no niños cansados. Aquí también hay algo muy importante y es que creo que todos lo hemos leído en los libros y hemos oído escuchar a los expertos en el tema y es la importancia del desayuno. Yo a Samuel, por ejemplo, le digo que el desayuno es como la gasolina para los carros o el gas para los carros o la electricidad hoy en día, que el carro sin esto no funciona. Entonces es lo mismo, si yo al niño en la mañana no lo tengo acostumbrado a darle desayuno, hay que pensar que él está pasando muchas horas de ayuno porque se acostó a dormir, idealmente a las 8 de la noche, que es cuando se supone los niños deben acostarse a dormir, y para levantarse, no sé, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, son todas esas horas de ayuno, hay que romperlo con un desayuno nutritivo y no que cuando llega aquí a las 9:15, creo que es la primera pausa, se me olvidan un poco las horas, ese sea su desayuno, porque ya pasaron muchas horas y si además ese desayuno que sería su lonchera es dulce o paquete, pues obviamente su cuerpecito lo primero que va a recibir son cosas que no son chéveres. Entonces mi invitación desde una mamá, que vuelvo y repito, no soy experta, no soy médico, no soy nutricionista, simplemente una mamá que quiere que su hijo coma rico pero que también le parezca divertida su lonchera, es a que nos metamos un poquito más en este cuento, en que entendamos que no es una cosa difícil ni imposible de hacer, que si nosotros no somos expertos en cocina, no somos los grandes chefs, pues no nos vamos a enredar. Tampoco se trata, como decía hace un momento, de que de ese momento la lonchera de que voy a hacer se vuelva una pesadilla, sino al contrario, sea algo divertido. Entonces, por ejemplo, un sándwich, entonces en lugar de usar ese pan ultraprocesado sin entrar en marcas que usualmente tenemos para la lonchera, lo podemos cambiar por un pan que sea más amigable con la alimentación del niño. Ahorita hay muchas marcas que tienen ingredientes que son naturales. Asimismo se puede reemplazar por una tortilla también saludable, no aquellas que son ultraprocesadas, y vamos transformando la lonchera y de verdad uno se va metiendo en el cuento y poquito a poquito uno mismo va descubriendo que a pesar de que no es el gran chef, pues van surgiendo ideas porque además el niño te va dando sugerencias. Entonces llega un día y te dice, uy, me encantó eso que me preparaste, y uno dice, ve, se lo va a preparar entonces con otra cosa, con otra combinación, con otra fruta, y así poco a poco se van armando esas loncheras. Yo empecé en esto hace poco más de 3 años y al principio mis loncheras eran una cosa completamente diferente a las que son hoy. Eran básicas, me enfrentaba con el tema precisamente de qué más le mando, pero insisto en que si uno indaga y se sienta más con el hijo y le pregunta qué te gusta o uno mismo va descubriendo qué es lo que más le gusta, es muy fácil llegar a encontrar ese resultado o ese objetivo final, que es que la lonchera llegue vacía. Si ustedes quieren conocer más de esto, los invito a que me sigan en mi página, que es La Lonchera de Samu en Instagram.
Ahí yo les voy a compartir recetas, les puedo compartir ideas o tips o recomendaciones de todo este mundo y también los accesorios que hacen que esa lonchera sea más bonita y sea diferente a las demás. Para mí, la gran satisfacción, como les decía hace un momento, es que la lonchera llegue vacía, pero que Samuel diga a viva voz que su mamá le hace unas loncheras divinas y espectaculares. Para mí eso lo paga todo. Y además encontrarme con mamás, amigas y que no conozco tanto y que me digan, ve, ¿cómo es que vos haces? ¿Qué son las loncheras que haces? Que aquí todos los días llega fulanito, fulanita a decirme, es que la lonchera de Samu, mami, ¿tú por qué no me haces una lonchera como la de Samuel? Para mí eso ya lo paga todo y que ver que hay mamás o papás interesados en este cuento, la verdad es que me genera a mí muchísima satisfacción. Gracias al Departamento de Mercadeo y al Colegio Alemán de Cali por la invitación y nos vemos en un nuevo episodio del podcast del Colegio Alemán de Cali. Gracias, chao.